Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Buenos días, hermanos de nuestra iglesia Casa Cristiana Piedras Vivas. Les habla su hermano Willy Aricoche para meditar en el libro de Éxodo, capítulo 26. Primero oremos. Señor, te damos tu santo, que sea tu revelación sobre este capítulo, que es lo que tú quieres, Dios Todopoderoso, que aprendamos a darnos cuenta de lo que tú nos quieres hablar, Señor, en esta mañana, para que tú nos puedas edificar un poco más de lo que ya sabemos, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Sí, en este capítulo habla sobre el tabernáculo, ¿no? Dice, harás el tabernáculo con 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con los querubines bellamente trabajados. Cada cortina debe medir 12,5 metros de largo y 2 por 2 metros de ancho, y todas las cortinas deben medir lo mismo. 5 cortinas quedarán unidas la una con la otra, y las otras 5 cortinas también unidas la una con la otra. En la orilla de la última cortina de la primera unión pondrás unos lazos de azul, y lo mismo harás en la orilla de la última cortina de la segunda unión. Harás 50 lazos para la primera cortina y 50 lazos para la orilla de la cortina. En la segunda unión los lazos estarán contrapuestos el uno al otro. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales harás las cortinas la una con la otra para formar un tabernáculo. Harás también 11 cortinas de pelo de cabra a cubrir con el tabernáculo. Cada cortina debe medir 13,5 metros de largo por 1 metro y 80 centímetros de ancho, y las 11 cortinas deben medir lo mismo por un lado y 6 cortinas por otro. La sexta cortina doblarás en el frente del tabernáculo. Harás 50 lazos de la orilla de la cortina en el borde de la unión y 50 lazos en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás también 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por los lazos, y enlazarás las uniones porque formen una sola cubierta. La parte sobrante de las cortinas de la tienda, es decir, la mitad sobrante de la cortina, penderá a espaldas del tabernáculo. Tanto los 45 centímetros sobrantes de un lado de la tienda como los 45 centímetros del otro lado de las cortinas penderán a uno y a otro de los costados del tabernáculo para cubrirlo. En fin, tenemos tantos detalles que podríamos nosotros ir descubriendo muchas cosas. El Espíritu Santo nos pone en esto primero las instrucciones que Dios le da a su pueblo para la construcción del tabernáculo, un santuario móvil que simboliza la morada de Dios entre su pueblo y anticipa la obra redentora de Cristo.
El estudio de este capítulo revela lecciones teológicas sobre la santidad de Dios, la adoración y la obra de Jesús. Entonces podemos coger algunas partes, ¿no? Cuando hablamos de la estructura y simbolismo del tabernáculo, en el caso de las cortinas que está en el Éxodo del 26 del 1 al 13, dice, se componían de 10 cortinas de lino fino, tejido azul púrpura y carmesí, con querubines bordados. Estas cortinas simbolizan la humanidad perfecta y sin defecto de Cristo, representando su pureza, su origen celestial, entre paréntesis azul, y su vida terrenal, entre paréntesis carmesí. El número 10 también puede significar la perfección y la totalidad. Pero si cogemos nada más uno de los elementos con los que fue construido el tabernáculo, por ejemplo, ¿no? El lino fino, de uno de los componentes con el cual fue construido. ¿Qué nos puede decir el Señor, ¿no? ¿Qué nos puede decir el Señor en esta parte de cómo fue diseñado, construido, ¿no? Como decíamos, cogemos un elemento, ¿no? Por ejemplo, el lino fino es un tejido compuesto, principalmente por las fibras vegetales de la planta de lino, que se extraen del tallo. Es una fibra natural en su mayoría compuesta por celulosa y se valora por su resistencia, durabilidad, transpirabilidad y capacidad termorreguladora, ¿no? Aquí nos vemos que el tabernáculo, ¿no? El templo de Dios, que hacen una comparación con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él fue dotado justamente de eso, ¿no? Él fue dotado por la resistencia, decir, en la obra redentora, para tener esas capacidades que el mundo no nos puede dar, sino solamente que el Señor hace esa comparación con el templo y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, digámoslo así. Y nosotros también, porque ahora lo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero fíjese de qué está compuesto el lino fino, ¿no? Dice que tiene fibra natural. Las fibras provienen directamente del tallo de la planta de lino. Tiene celulosa, es el componente principal del lino, lo que le confiere gran parte de su resistencia. Y eso esa debe ser la característica de todo cristiano, que debemos tener resistencia, que el templo que yo debo cuidar debe tener esa resistencia por la presencia del Santo Espíritu de Dios. También podemos hablar esa característica del lino fino de las mezclas. Aunque el lino puro es común, también se puede encontrar mezclado con otras fibras como lana, algodón y poliéster para mejorar ciertas características como la resistencia a las arrugas. Imagínense, ¿no?, cómo el Señor nos habla en este pasaje, que aún nosotros debemos tener resistencia. La arruga puede ser como un desgaste de la piel, pero nosotros debemos conservar la serenidad, la paz ante las adversidades de este mundo, ¿no? ¿Qué otras propiedades? El lino es conocido por ser hipoalergénico, transpirable, absorbente, resistente a las bacterias y al moho, y por su frescura. Aquí podríamos decir que nuestro espíritu, el templo de nosotros, debe resistir, ¿no? Debe resistir toda tentación, toda tentación, ¿no? Las bacterias, comparándolos con los espíritus inmundos y el moho, contra las acechanzas del enemigo, que es el pecado. Entonces nosotros debemos conservar la frescura del Santo Espíritu de Dios a pesar del enemigo a través de los espíritus inmundos. Por eso que el proceso de la construcción del tabernáculo
es bastante grande si nosotros quisiéramos discernirlo, ¿no? Y también por el proceso de elaboración, ¿no? El proceso para obtener el lino fino implica varias etapas, incluyendo el enriado, que separa las fibras del resto del tallo, seguido del secado, hilado y tejido. Y el lino fino se refiere a menudo a tejidos de lino menor gramaje, mayor suavidad, utilizados comúnmente en camisas, blusas y sábanas. Ese es en el campo de la comparación del proceso, en la que interviene el lino fino, como les decía, en un componente de la construcción del templo. Entonces, no nos olvidemos eso, ¿no? Entonces, también podríamos hablar nosotros, ¿no? En el Éxodo del 26, como estábamos viendo, del 7 al 13, de una parte, dice: una cubierta adicional hecha de pelo de cabra colocaba sobre las cortinas interiores cubriendo el tabernáculo por encima. Esto puede simbolizar la naturaleza de Cristo, que está oculta para el mundo, pero revelada a los creyentes, ¿no? Imagínense cuánta enseñanza podemos obtener aquí. Que Dios los bendiga y que nosotros hagamos esa comparación también entre el templo de nosotros y el templo que Dios reveló, ¿no?, a través de este libro de Éxodo 26. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo. Amén. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra, Señor, Dios nuestro. Qué admirable es tu